¿Cómo están, estudiantes? Este es Javier Pando, promotor y director de la Academia Virtual de Ciencias Nikola Tesla. Bastante entusiasta hoy día, viendo algunas cifras de utilización de nuestros contenidos. Estas se vienen incrementando, lo cual significa que está llegando a los estudiantes y está siendo pues utilizado. Qué mejor satisfacción para nosotros encontrarnos con estas cifras, como les digo, que nos llevan pues a una motivación y a un impulso mayor. Vamos a seguir con nuestras publicaciones, esta vez trayéndoles para ustedes la tercera parte del capítulo de estática, segunda condición de equilibrio. Miren, he tenido unas consultas que son problemas que tienen que ver justamente con este capítulo y curiosamente uno piensa, ¿no?, que por tratarse de una universidad de fuera de Lima, de repente el nivel es menor. Y yo me encuentro con problemas bastante interesantes de algunas universidades del norte chico, especialmente del Santa y de Trujillo, ¿no? Para no dar algunos nombres por ahora. Ahí ustedes van a encontrar características y aplicaciones que son típicas en exámenes de admisión de las principales universidades nacionales en nuestro país, UNI, San Marcos, Agraria. Es así que, sin mayor preámbulo, llevo a ustedes esta presentación. A ver, ¿se han sentido así alguna vez en alguna clase de equilibrio, en alguna clase de estática? No me parecería raro que me contesten afirmativamente. Sí, es una frase muy conocida. Fíjense ustedes, cuando nosotros estudiamos el equilibrio también hay que tomar en cuenta la estabilidad. Vamos a ver el siguiente incidente. Me lo encontré en las redes hace un buen tiempo. Fíjense ustedes cómo con la carga mal ubicada también el barco entra en inestabilidad y también vuelca. Hay dos volcaduras aquí, la del vehículo que está colocando la carga. El operario es lógicamente el responsable de lo que ha ocurrido aquí. Quizás una mala preparación o pasar por alto un concepto importante que tiene que ver con nuestra clase de hoy: el momento de una fuerza. Quiero hacer un análisis bajo un esquema simplificado. Ya ustedes en una primera parte vienen trabajando ya con fuerzas, entonces van a entender claramente de lo que les estoy hablando. Quiero enfocarme en tres fuerzas principales y en el punto de contacto que les estoy mostrando en la rueda a continuación. Fíjense ustedes. Aquí yo estoy mostrando este punto de contacto que ven ustedes aquí con la rueda, y acá hay otro punto de contacto en la otra rueda. Bueno, es un eje en realidad que tiene dos ruedas, pero se considera el perfil, ¿no?, como si fuera una sola rueda. Cuando usted habla de acá, cuando habla de una fuerza normal, es una fuerza total, ¿no?, sobre el eje, sobre ambas ruedas en todo caso, pero la forma simplificada es la que nos lleva a analizar de esa manera, ¿no?, las fuerzas en el piso. Y lógicamente aquí nosotros nos vamos a concentrar aquí donde está el punto rojo. Yo lo voy a resaltar con un color, porque respecto de ese punto se produciría
posible lo que ha ocurrido con el vehículo, la inestabilidad y como consecuencia la rotación, ¿no? de ese vehículo. Ustedes entenderán que si la carga en la parte posterior es demasiado, este vehículo va a levantarse, ¿no? O sea, la parte delantera se va a levantar del piso. Ese es el efecto de volcadura que experimentaría este vehículo. Estoy colocando un punto en el... Entonces nosotros decimos respecto de ese punto, cualquier parte, ¿no? de la estructura, esto es el vehículo unido al brazo de la grúa y todos sus mecanismos, es una estructura, giraría con respecto a este punto al cual denominamos O. Por el momento le vamos a llamar centro de giro o posible centro de giro. Digo posible porque no necesariamente esto gira. La idea es que el vehículo permanezca estable con las 4 ruedas, ¿no es cierto? ¿Y de qué va a depender esto? Ahí es donde ustedes quiero que presten atención. En la manipulación, el operario de la grúa lo que ha ocasionado es lo siguiente. Quiero que noten, esta es la línea de acción del peso de la carga. Ahí está la fuerza de gravedad sobre la carga. Y esta es la línea de acción de la fuerza de gravedad sobre el brazo de la grúa. Quiero que notes también por acá la línea de acción de la fuerza de gravedad sobre el vehículo, el peso del vehículo. No, uno le llama comúnmente peso, ¿no? Aunque no es lo más apropiado. No siempre el peso coincide con la fuerza de gravedad. Aquí ustedes tienen entonces que analizar, esta línea de acción pasa por la derecha del punto O y la línea de acción de las otras fuerzas pasa por la izquierda. El hecho de que una fuerza pase con respecto al centro de giro, su línea de acción pase con cierto alejamiento, es más, cuanto más alejado pase la línea de acción con respecto al centro de giro, hay un efecto de rotación o posible rotación. Este peso con respecto a O está produciendo una tendencia a la rotación, ¿no es cierto? Vamos a decir en el sentido del reloj. Este es el momento que produce el peso del vehículo. Y fíjense ustedes, el peso del brazo de la grúa y la propia carga producen el efecto contrario, una tendencia a la rotación respecto de O en el sentido contrario. Ese es el momento que producen estas fuerzas que se sumarían, ¿no? Porque tienen el mismo sentido. Entonces hay un total ahí, un momento total que es compensado por el momento del peso del vehículo. Entonces, ¿de qué depende? ¿Por qué hubo este incidente o accidente? Cuando la línea de acción, cuando el operario manipula la carga, lo que hace es incrementar la extensión del brazo o recortarlo y también hacerlo girar, ¿no? Se dan cuenta que acá hay un ángulo que forma con la horizontal el brazo de la grúa. Él controla dos cosas, la inclinación y el alargamiento del brazo de la grúa. Y a través de los cables, el elevar o bajar la carga. Entonces, lo que él ha hecho es alejar más de lo permisible la línea de acción de la carga con respecto al posible centro de giro. Entonces, eso es lo que ha ocasionado, pues, que el momento en el sentido contrario al reloj sea mayor que el momento que produce el peso del vehículo. Y esa es la razón por la que ha ocurrido acá un incidente. Entonces, ya de antemano estoy indicándoles, ¿no? que hay una capacidad para producir rotación que produce una fuerza respecto de un punto. Y esa capacidad va a depender del valor de la fuerza, ¿no? De repente, yo para evitar esto, sobre este vehículo coloco algún tipo de carga adicional.
y le doy más estabilidad. ¿Se dan cuenta? Va a depender de la fuerza que yo tenga por un lado y por otro lado. Pero también va a depender qué tan lejos pase la línea de acción de dicha fuerza con respecto al punto O. Esto es importantísimo porque es la base en el análisis de los problemas. ¿Ya? Esa es la distancia que se toma respecto del punto O hacia la línea de acción. Esos dos parámetros ustedes los van a ver aquí. Entonces les estoy haciendo recordar aquí. Les estoy haciendo recordar aquí el concepto momento de una fuerza o torque como cantidad física que mide la capacidad para producir rotación o giro de una fuerza. Entonces, también nosotros usamos o producimos un torque cuando aplicamos una fuerza a una herramienta. Esta fuerza, y fíjate, se toma en cuenta la distancia que hay respecto de O. Aquí hay una denominación especial. Esta distancia recibe el nombre de brazo de palanca, brazo de momentos, brazo de palanca, que sea lo más común. Y el punto O, respecto de ese punto, cualquier otro punto de la herramienta gira, ¿no es cierto? Ya sea en un sentido o en otro sentido. Por eso es que se toma aquí un eje Z, ¿no? Como referencia. Es así como nosotros vamos a tomar en cuenta que este sentido de giro que se ha especificado aquí obedece a la forma, la dirección en que se aplica la fuerza. Ahora nosotros decimos el momento producido por dicha fuerza se calcula como el producto de la fuerza por la distancia, y tomando en cuenta que hay dos sentidos de giro, convencionalmente al sentido antihorario le damos el signo positivo y al sentido horario el signo negativo. Esta convención nosotros la usamos para diferenciar nada más en el análisis qué fuerzas producen momento en un sentido y qué fuerzas producen momento en otro sentido. ¿Sí? Y para cada fuerza vamos a usar esta fórmula para medir el momento que produce. Y así es como nosotros vamos a, en situaciones de equilibrio, compensar el momento producido en un sentido y el momento producido en otro sentido, de manera similar a como lo hemos hecho en la estructura que analicé previamente. Muy bien. Por otro lado, tengo ya para ustedes una aplicación. Vamos a trabajar este concepto justamente. Esta es una barra ideal en equilibrio. Te piden determinar el módulo o valor de la tensión en la cuerda AD. Te das cuenta que la fuerza de 500 newton, vamos a ampliar acá, ya esto es parte de la solución, y lo hago necesariamente con cierto, vamos a decir, le estoy dando cierto tamaño, permítanme, a la figura, por una sencilla razón. Esto se analiza basándonos en las fuerzas que afectan a la barra, ¿no es cierto?, en este caso. Entonces vamos a completar el diagrama de fuerzas. ¿Qué les parece? Miren ustedes aquí, yo estoy representando en el punto A un vector fuerza. Ahí está. Ese vector fuerza vendría a ser en este caso la tensión en la cuerda. Esta tensión es lo que yo quiero hallar, nuestra incógnita. Sí, fíjate que esta tensión, ya de hecho estamos hablando de momentos, ¿no? Analizando por momentos, esa tensión produce una tendencia a la rotación respecto de este punto C, que es la articulación. Entonces, por lo que vemos, es el punto más apropiado para tomarlo como referencia, como centro de momentos o centro de giro. Y la fuerza de 500 newton aplicado en el extremo B produce el efecto contrario. Ahí es donde aplicamos nosotros los signos, mira.
Esta de 500 produciría una rotación en sentido horario, momento negativo. Y esta tensión desconocida produce el efecto contrario, ¿no? Un momento positivo. Esos momentos se igualan. Así de simple. No hay otra fuerza que participe acá. Profesor, no ha considerado la fuerza de gravedad sobre la barra. Buena observación. ¿Cómo es una barra ideal? Sobre todo elemento ideal, muchachos, ustedes tienen que considerar despreciable la fuerza de gravedad. Entonces, no se considera fuerza de gravedad o peso, ¿no? Que le llaman algunos, vale 0. ¿Qué fuerzas participan adicionalmente para que el diagrama sea correcto? La reacción de la articulación en O, que es una sola fuerza. Pero habría que predecir su dirección, ¿no? Hay algunos criterios como el principio de concurrencia, pero no nos preocupemos aquí. Basta con indicar que verticalmente tiene un efecto de sujeción y horizontalmente, bueno, no sabemos si la barra tiende a moverse hacia la izquierda, hacia la derecha. Ustedes consideran una dirección que se va a corregir en el cálculo en caso ustedes se interesen en hallar estas fuerzas. Como se llama punto C, componente de la articulación C en I, componente de la articulación C en X. Y lo bonito de esto es que estas dos fuerzas, al pasar por O, la línea de acción de la que les hablé, acá estamos analizando qué fuerzas producen momentos y qué fuerzas no. La línea de acción de estas dos componentes pasa por O, no produce ningún efecto de rotación. Solamente les dije las fuerzas cuya línea de acción no pasa por dicho punto. Ya, por una cuestión de comodidad, este punto O lo voy a colocar al otro lado, aquí, fíjense ustedes. ¿Y por qué nos dice esto? ¿Por qué por comodidad? Porque vamos a trabajar ahora en forma práctica, fíjense ustedes. Y esto es una idea general. No es como nosotros aplicamos el principio, digamos, paso a paso, analíticamente, ¿no? Nosotros ya sabemos que hay momentos en un sentido y momentos en otro sentido. Entonces nosotros decimos, en general, la sumatoria de momentos en sentido antihorario tiene un valor que debe ser igual a la sumatoria de momentos en sentido, acá es antihorario, acá sería en sentido horario. O sea, esos productos fuerza por distancia se igualan. Y ahora fíjate, vamos a resolver. La fuerza de 500, por favor, quiero que se concentren aquí. Yo estoy proyectando una horizontal de referencia que sería la línea de acción, ¿no? De la fuerza de 500. Ahí nomás. ¿Estamos de acuerdo? Y del centro, fíjate, de momentos a la línea de acción estoy trazando acá una distancia perpendicular. Sí, se observa, ¿no? Ahí tenemos los 90 grados y lógicamente esa distancia que yo estoy trazando, a ver, nuevamente lo voy a hacer un momentito. Ahí está. Mira, esta distancia. Ahí está acotado. Resulta ser el cateto del triángulo rectángulo que se acaba de formar ahí. Y como ustedes ven, aquí, en este triángulo rectángulo, la distancia indicada de verde es la distancia correspondiente a la línea de acción de 500. Entonces, como te dan 30 con la horizontal, la barra forma 30 con la horizontal, esos 30 grados van a entrar acá, en la figura. Fíjate, acá tienes al interior el ángulo de 30 grados. Y en un triángulo de 30 y 60, a 30 se opone la mitad de la hipotenusa.
Acá te están indicando 200 milímetros. Yo voy a indicar acá 100 nada más. No voy a cambiar las unidades, voy a dejar milímetros. Ustedes se van a dar cuenta que los milímetros se van a simplificar en la operación. Por otro lado, prestar atención. Hay otra distancia que a mí me interesa. La línea de acción de la tensión estaría en concordancia con la cuerda, ¿no? Coincide con la cuerda, dicho de otro modo. Ahí está, mira, esa es la línea de acción de la tensión. Entonces nosotros desde O trazamos la perpendicular, fíjate, la perpendicular a la línea de acción. Ahí está esa flecha anaranjadita que estoy trazando, forma 90 grados. Ahí está, fíjate, forma 90 grados con la línea de acción. Esta distancia es la que yo necesito. Y ahora, ¿cómo voy a calcular esta distancia? Quiero que te fijes, acá tienes un triángulo. De A a C aquí hay 250 milímetros. Y de C a D también hay 250 milímetros. ¿Cómo, profesor? Acá a la izquierda está el dato, mira, ve. ¿Te das cuenta? Entonces, el triángulo AOD es un triángulo isósceles. Y tienes como ángulo exterior 60 grados. Entonces, los ángulos iguales interiores serían 30 y 30. Y si te das cuenta, tienes nuevamente un triángulo notable. Acá lo estoy sombreando de anaranjadito. Ese triángulo rectángulo que estamos sombreando, te das cuenta que la hipotenusa mide 250 milímetros. Muy bien. Y a 30 se opone la mitad de la hipotenusa. Ahí voy a escribir con el color que le corresponde. Esto mediría 125. ¿Te das cuenta? Entonces tú vas a decir, hay un solo momento hacia la derecha y hay un solo momento hacia la izquierda. Entonces fíjate, suma de momentos, bueno, ya lo hemos escrito, esto es lo que estamos aplicando. Tú vas a decir entonces el momento producido por la tensión respecto de O tiene un valor que es el mismo que el del momento producido por la fuerza de 500 newton respecto de O. Y todo lo que haces es para la tensión, a ver, módulo T desconocido, distancia 125, fíjate. T por 125, esto es igual para la fuerza de 500, módulo de la fuerza en Newton, 500 por la distancia es 100. ¿Se dan cuenta ustedes? Aquí básicamente lo que yo tengo es los milímetros en un lado y en el otro lado se simplifican y te queda Newton nada más. Entonces ya esto es matemática, simplemente vas a simplificar acá. 125 está contenido en 500 4 veces, ¿no? Entre 125 y entre 125, ahora 4 por 100 y ya tienes tu respuesta. Así que decimos, por lo tanto, la tensión solicitada es igual a, ¿cuánto hemos dicho? 400 newton. Profesor, en ningún momento tomó en cuenta la primera condición. Bueno, esta es la forma directa, ¿no? Utilizando la segunda condición de equilibrio, ¿cómo es que nosotros llegamos a la solución? Un criterio para darnos cuenta también es si yo, al no poder relacionar aquí la concurrencia, no llego a algo, trabajo con las componentes de la reacción en O, tienes tres incógnitas, mira, la componente X, la componente Y la tensión. Matemáticamente tienes en la primera condición la opción de generar dos ecuaciones, una en la vertical y una en la horizontal. Ángulos tienes de sobra. Entonces, si te vas por ahí, sí, lo vas a poder resolver, vas a llegar a la misma respuesta, pero en un punto te vas a dar cuenta que vas a necesitar una ecuación más y ahí es donde vas a utilizar necesariamente la segunda condición de equilibrio. Muy bien, pasamos a la siguiente
situación que vamos a resolver para ustedes. Aquí tenemos, dice así, en la figura el poste OA tiene una altura de 2 raíz de 3 metros y en el extremo A está sujetado por 3 cables. Si la tensión en el cable AB es de 50 newton, la tensión en el cable AD es 20 sobre raíz de 3 newton. Determine la tensión en el cable AC. El poste está en equilibrio. Es toda la información que tenemos respecto a este problema. Fíjense ustedes, 3 cables, 2 tensiones conocidas, una desconocida. Pero también sobre nuestro poste vamos a tener otras fuerzas. ¿Qué les parece si representamos las fuerzas completo? Hacemos el diagrama de cuerpo libre completo de este poste. Fíjense ustedes, sobre este poste, lógicamente, vamos a tener una fuerza de gravedad. A ver, permíteme. Ahí está, la fuerza de gravedad sobre el poste. Vamos a tener algunas tensiones. Voy a usar un color característico para cada una. La tensión AB, por ejemplo, por dato del problema, es de 50 newton. Ahí está, lo estoy representando, 50 newton. La tensión en el cable AD, me dicen por aquí, ¿qué les parece? Lo vamos a dibujar. La tensión en el cable AD, acá está, por aquí lo voy a dibujar. Bueno, exagerando un poquito, esta tensión tiene un valor de acuerdo con el problema de 20 entre raíz de 3, acá está, 20 entre raíz de 3. Profesor, hay que racionalizarlo. No, déjenlo así nomás. Piensen ustedes que no estamos en una clase de matemática y por alguna intención lo han mostrado de ese modo. Y ahora, la fuerza que me interesa conocer está aquí. Disculpen. Nuevamente vamos a representarlo. Ya está. Esta vendría a ser la tensión que yo quiero calcular. Fíjense ustedes, se ve algo intrincado, algo complicado el diagrama, pero bueno, no tenemos que ver las cosas de esa manera. No todo es lo que parece. Profesor, ya está completo el diagrama. ¿Qué dicen ustedes? Falta la base, chicos. En la base, ahí tenemos también otra situación. ¿Cómo son las fuerzas en la base? Desconocemos, profesor. Pero de que responde verticalmente la base, eso lo tenemos que tener claro. Es un punto de apoyo, ¿no es cierto? Y en respuesta que el cuerpo se apoya, acá vamos a tener. Esto lo voy a dibujar así pequeñito nomás, fíjate. Y vamos a suponer también que hay una fuerza por acá de rozamiento, ¿no? Hay que pensar íntegramente, ¿no? Hay una componente de rozamiento y una componente vertical. Componente Y del punto O y componente X en el punto O. Ahora, fíjate bien, ese punto O, tranquilamente nosotros lo utilizamos como centro de momentos. ¿Por qué razón? ¿Ah? Fíjense ustedes, jovencitos, fíjense ustedes aquí. La fuerza de gravedad, estas dos componentes desconocidas, seguramente si yo trabajo con la primera condición me van a generar esa dificultad, ¿no? Variables desconocidas, muchas incógnitas, dirían algunos. Pero si yo tomo ese punto y analizo momentos, miren lo que está pasando. ¿Ve? Considerarías el momento producido por la fuerza de 50 respecto de O sería antihorario, momento positivo. Y el momento producido por las otras dos, mira, esta tensión y esta tensión producen un momento negativo, un momento horario.
Y lo que está pasando aquí es que para que el poste permanezca verticalmente, esos momentos se compensan. Acá viene el trabajo. Lo que vamos a hacer a continuación es una descomposición de cada fuerza, porque si yo voy a pensar en trazar la perpendicular desde O a la línea de acción y trabajar con los datos que me dan la altura del poste, puede que el camino sea más largo, puede que te compliques. Es más saludable aquí, miren lo que voy a hacer, la descomposición, observen, primera fuerza, la fuerza que dice 20 sobre raíz de 3. Ahí he trazado el rectángulo para la descomposición rectangular, ángulo de 30 con la horizontal, ángulo de 30 con la horizontal, y ya tienes tu triángulo notable, ¿no? Acá este triángulo rectángulo. Sería el triángulo de 30 y 60. Profesora, 30 se opone la mitad de la hipotenusa, correcto. El lugar de la hipotenusa es 20 entre raíz de 3. El que se opone a 30 es 10 entre raíz de 3. Y el otro cateto, ojo, esa es la relación que tengo, ¿no? Hipotenusa 20 entre raíz de 3. El cateto que se opone a 30, la mitad, 10 entre raíz de 3. Y el cateto, el otro cateto es el menor valor, 10 entre raíz de 3 por la raíz de 3. O sea que el otro cateto es 10. Y mira con qué coincide este cateto. Con la componente, ahí estoy dibujando ahora las componentes, ¿no? La componente horizontal de la fuerza está aquí y la componente vertical de la fuerza está acá. Entonces, solamente me voy a preocupar por el valor de la componente horizontal, que es justamente 10 newton, lo acabamos de obtener. Profesor, ¿por qué no toma la vertical? ¿Por qué no lo calculamos? Porque estoy provocando que su línea de acción pase por el punto O, no produce momentos. Y para esta fuerza de 10 newton, la distancia que utilizaría sería justamente el dato que te dan, la longitud del poste. Dicho sea de paso, 2 raíz de 3 ya se sabe que está en metros. Ya no estoy colocando unidades o ahí escondidito, ya está, 2 raíz de 3 metros. Entonces tengo fuerza y distancia, 10 por 2 raíz de 3, ahí está, a 90 grados. ¿Ves? Fuerza por distancia. Y lo mismo va a pasar con todas las fuerzas. Entonces quiero que te fijes acá. Quiero que te fijes aquí, por favor. La fuerza de 50 newton, bueno, le hemos dado un matiz azul para la descomposición rectangular de esta fuerza. Dibujamos ahí el rectángulo correspondiente a la descomposición. Ahí lo tenemos, fíjate. Y en ese rectángulo los 50 newton vendrían a ser la correspondiente a la hipotenusa. Con la horizontal el cable forma 37, lo llevamos a la parte superior por paralelas, ¿no? Alternos internos. Y ahí tienes el triángulo de 37 y 53. Si la hipotenusa es 50, a 53 se opone 40 y a 37, 30. Y ahí es donde nosotros, no te olvides que cuando hacemos la descomposición ya las fuerzas principales se anulan, ¿no? Esta fuerza verde se anula, esta fuerza azul se anula y me estoy quedando con sus componentes. En este caso sería componente horizontal hacia la izquierda y componente vertical hacia abajo. Ahí está. Las verticales, ya sabes, pasan por O. Mira cuántas fuerzas pasan por O. Esta no le tomo importancia. La componente horizontal entonces corresponde con el cateto horizontal. Tiene un valor de 40 newton. Ahí está, 40. Y ya tienes la misma distancia. Mira, fuerza por distancia, 2 raíz de 3. Qué simpático, ¿no? Entonces, para esta tensión desconocida, que es el recuadro rojo que voy a realizar en este momento, correspondería a la descomposición. ¿Se dan cuenta? Sí. Y de ese recuadro rojo solamente me va a interesar, ¿qué cosa? Me va a interesar la componente horizontal. Profesor, no necesito calcular las dos.
No, porque tienes una relación que te paso a mostrar a continuación. A ver, un momento, permítanme representar. Acá está, mira, ve. Componente horizontal, componente vertical. Definitivamente esa tensión T se anula y le vas a llamar acá TX, mira. Y TX es la que produce momento respecto de O. Entonces, este efecto de la fuerza de 50 en sentido antihorario corresponde a la componente de 40 nada más. Este efecto horario de la fuerza de verde corresponde a la componente de 10 y de la fuerza de rojo corresponde a la componente TX. Recuerda que tú quieres hallar T. Entonces, mira, cuando tú dices vamos a calcular suma de momentos, sí, suma de momentos. Tú vas a decirme, profesor, la suma de momentos respecto de O en sentido antihorario debe ser igual a la sumatoria de momentos respecto de O en sentido horario. En sentido antihorario, ¿quiénes son? Los positivos, ¿no? Acá. Tomas 40 por la longitud del poste, 2 raíz de 3, fíjate. 40 por 2 raíz de 3. ¿Esto a qué es igual? En sentido horario son los negativos. Sería 10 newton por 2 raíz de 3 para la fuerza de verde, 10 por 2 raíz de 3, más Tx, este caso particular, ¿no? Curioso, por la misma distancia. Como todos los términos están multiplicados por la misma distancia, entonces lo que hacemos acá es eliminar el 2 raíz de 3, 2 raíz de 3, 2 raíz de 3, de manera que la tensión en X resulte ¿cuánto? 30 newton. Esta es la tensión en X. Y ahora, ¿cómo vas a calcular la tensión total T? No hay un ángulo conocido, pero sí voy a utilizar aquí. ¿Qué te parece si colocamos aquí alfa? Y ahora quiero que te fijes en la figura. Vamos a extraer, fíjate, vamos a extraer un triangulito para que no se confunda, donde está contenido alfa, mírame. Acá está, alfa. Y alfa se opone ¿cuánto? Fíjate. 2 metros. Este es el triángulo OAC, fíjate. Acá tienes 2 metros y acá tienes 2 raíz de 3. ¿Se dan cuenta cuánto vale la hipotenusa? Relación 1, 2, raíz de 3. 2 por 1, 2 por 2. Y acá es 2 por raíz de 3. 4. ¿Cierto? Ahí te das cuenta que alfa resulta ser 30 grados. O sea que la otra cuerda también forma 30 grados. ¿Ah? Aquí ya es por triángulo notable, ustedes deducen que alfa es 30 grados. Digamos que no me doy cuenta, profesor, no me doy cuenta que es un triángulo notable. Entonces, por semejanza, pues. Es posible, profesor, usar la semejanza geométrica. Matemáticamente, toda la, vamos a decir, base geométrica que ustedes tengan es aplicable, ¿no? Fíjate, en el triángulo alfa se opone 2. En el triángulo de fuerzas, a alfa se opone Tx, pues. ¿Te das cuenta o no? Es la componente horizontal, Tx. 2 es a Tx como, quiero hallar la tensión. Sí, ocupa el lugar de la hipotenusa. Entonces sería como 4 es a, en este caso, la tensión T. Y ahí es donde tú reemplazas. ¿No? Ahí reemplazas. Tú dices entonces 2 es a 30 como 4 es a T, la tensión total que tú quieres hallar. Y ya tienes tu respuesta. ¿Sí? Por lo tanto, la tensión sería, a ver, ¿cuánto resolviendo
mitad de 2, mitad de 30, 15 y 15 por 4, 60 newton. Bien, ahí tienen la solución en este caso. Bien, estos problemitas son los que me enviaron justamente el que acabo de resolver y este de aquí. Son problemas con cierto grado de análisis, no digo complicados, solamente que hay que entender y comprender este concepto de momento de una fuerza. Ya físicamente, ya saben, ¿no? Que se manifiesta siempre que la línea de acción no pase por el centro de giro o posible centro de giro. En estructuras estáticas o estables, esa idea, esa noción nos permite introducir, ¿no es cierto?, una segunda condición, así es denominada, ¿no? La segunda condición de equilibrio. Y que en muchos de los casos complementa la solución de un problema, ¿no? Un problema que posiblemente, aparentemente no falta pues información, ¿no? Tengo más variables que ecuaciones. Es básicamente en la parte matemática en lo que nosotros nos basamos, ¿no? En la primera condición en dos direcciones me permite generar dos ecuaciones, entonces como máximo tiene que haber dos incógnitas en ese sistema para que pueda ser resuelto. Si hay más variables, lógicamente que me falta, ¿no? Y ahí es donde yo introduzco la segunda condición de equilibrio. Disculpen. Ya, problema entonces, le damos solución. Esta es una barra uniforme homogénea AB, tiene una masa de 15 kilogramos, está apoyada en A y B, en superficies lisas y conectado con un cable en C a la superficie vertical. Si C es un punto medio, el punto medio de AB, se supone, ¿no? Determina la tensión en el cable. Eso es todo. La figura la tienen ustedes un poco más amplificado. Y en este caso hay que destacar que las superficies son lisas, de acuerdo con la información del problema. Eso es lo que hace que necesario colocar esta cuerda. De otro modo, sería imposible que esta escalera quede, ¿no es cierto?, a esa altura, digamos. Entonces, tengo acá 3 metros de altura, 4 metros de distancia de la base de la escalera a la pared vertical, ¿no? Con esta información quiero también resaltar dos cosas. No le damos mucha importancia cuando usamos la primera condición a la ubicación del centro de gravedad. Y esta condición de barra uniforme homogénea te está indicando que el centro de gravedad de esa barra coincide con su centro geométrico. Ya esa condición se da con todo cuerpo uniforme, barra uniforme, esfera uniforme, placa, configuraciones físicas típicas que ustedes van a tener, incluso, ¿no? Triangular también, placa triangular, placa cuadrada. En esos problemas en los que interviene vas a utilizar esta segunda condición, es importante porque ustedes miden la distancia que hay del centro de giro que ustedes eligen a la línea de acción. Por eso es que en una barra homogénea el centro de gravedad pues está ubicado coincide con su punto medio. Y ese es un dato que ustedes tienen aquí, ¿no? Yo lo estoy dibujando de A a C y de C a D. Te han dicho que C es el punto medio. De esa manera nosotros vamos a representar, por ejemplo, concentrado en el punto medio de la barra, esto de aquí vendría a ser la fuerza de gravedad, que para una barra de 15 kilogramos por gravedad 10 tienes acá una fuerza de gravedad de 150 newton, ni hablar.
Esta cuerda, bueno, aquí nosotros tenemos una tensión hacia la derecha, ¿correcto? Ahí estoy representando la tensión en la cuerda, esta tensión hacia la derecha desconocida. Yo quiero hallar justamente el módulo de esta tensión. Esta es mi incógnita. ¿Sí? Esta es mi incógnita, la tensión. ¿Qué otra fuerza se concentra sobre la barra? La reacción de la superficie en A, que sería simplemente una fuerza perpendicular o fuerza normal, ¿no? Perpendicular al piso y actúa pues en el punto de contacto en A. Y acá tienes otra perpendicular en la pared que actúa en el punto de contacto B. Ya, es importante, bueno, yo resalto siempre esa condición de perpendicularidad que forma con la superficie. Eso, mira qué consecuencia nos trae. La línea de acción es horizontal, la línea de acción es vertical. Se cortan sus líneas de acción formando 90 grados. ¿Qué te parece si le llamamos acá fuerza normal y le llamamos acá fuerza normal 1? Una vez que has identificado cuántas fuerzas sobre la barra 1, 2, 3, 4, fíjate que hay 3 desconocidas. Ya de antemano tenemos un planteamiento acá para la segunda condición de equilibrio. Ahora, si tú la utilizas en forma conveniente, vas a tener resultados algo sorprendentes. Porque tú puedes minimizar la operación que realizas si eliges el centro de momentos adecuado. Si tú lo tomas en A, va a entrar a la ecuación T desconocido y la fuerza normal desconocido. Y con sumatoria de fuerzas en X puedes notar que la tensión y la fuerza normal son iguales. Miren, yo puedo aprovechar, a ver, por equilibrio, ya nosotros vamos a decir en este caso, sería la primera condición de equilibrio. Entonces, por equilibrio, en X, o sea, en el eje horizontal, ¿qué decimos? La tensión debe tener el mismo módulo que la fuerza normal 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a la fuerza normal 1 da lo mismo que yo utilice T, ¿no? Que es el mismo valor. Voy a trabajar con T porque esa es la incógnita. Y ya con eso es suficiente. Mira lo que vamos a hacer. Ahora quiero que notes la línea de acción de la fuerza normal 1. Ahí está. ¿Sí? De hecho, ya les he anticipado que estamos usando el punto A como centro de momentos, acá. Ahí le estamos colocando O, ¿no es cierto? Centro de momentos. Y en este momento voy a medir la distancia desde O hasta la línea de acción de la fuerza normal 1. ¿Observan ustedes? Esa distancia medido perpendicularmente. Ahí lo tienen. Como pueden ver, es un dato directo, 3 metros medido del suelo hacia la horizontal correspondiente a dicha línea de acción. La pared, ¿no? La altura de la pared, ahí del suelo a donde actúa la normal. 3 metros, lo traslado por aquí. Y tendría la otra fuerza a considerar, mira, fíjate, línea de acción de la tensión.
También, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que esta tensión es horizontal, la línea de acción intersecta aquí. Y ahora estoy trazando la distancia del centro de momentos a la línea de acción de dicha tensión. Aquí está, fíjate, ahí al costado. Y esa distancia, bueno, ya saben que hay una condición ahí de perpendicularidad, ¿cierto? Bueno, esta distancia, date cuenta que C es el punto medio. Por proporcionalidad geométrica, esos 3 metros quedan divididos, ¿no? 1,5 y 1,5. Y acá tendríamos, en este caso, 1,5 metros correspondientes a la distancia que hay desde O a la línea de acción de la tensión. Ya, ahí tienes 1,5 metros. La tercera fuerza que produce momentos vendría a ser la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Esta es vertical y hacia abajo. Voy a trazar la línea de acción de la fuerza de gravedad y desde O la distancia medido perpendicularmente a la línea de acción de dicha fuerza. Fíjate acá desde O, la distancia medido perpendicularmente. Aquí estoy trazando entonces. ¿Listo? Esta distancia horizontal, como todo tiene 4 metros y estamos hablando pues que C es punto medio, también horizontalmente tenemos esa proporcionalidad, ¿no? Las proyecciones van a tener la misma medida. O sea, la proyección de AC en la horizontal es justamente el segmento que yo estoy, del cual estoy obteniendo su longitud, ¿no es cierto? Acá tendríamos entonces solamente 2 metros. Y ahora sí, son las 3, vamos a verificar los 3 momentos, la fuerza de gravedad respecto de O. La fuerza de gravedad respecto de O produce un momento en el sentido del reloj, ¿no es cierto? Negativo. Claro, trata de hacer caer, pues, ¿no? La barra, si no estuviese en la pared, la barra giraría respecto de O. Ahora, la tensión tiene el mismo efecto respecto de O, produce un momento horario negativo. ¿Y quién compensa estos dos momentos negativos? La fuerza de la pared, pues. Esta fuerza de la pared está produciendo un momento positivo. Y ahí es donde tú equilibras, ¿no es cierto? Ahora, por la segunda condición de equilibrio, vamos a ver acá en la parte inferior, bueno, por segunda condición, ¿cómo decimos nosotros en forma práctica? La suma de momentos en un sentido es igual a la suma de momentos en el otro sentido. Entonces, el momento producido por la fuerza normal 1, momento positivo en un sentido, respecto de O es igual, él compensa, ¿no es cierto? ¿A quiénes? Al momento producido por la fuerza de gravedad respecto de O y al momento producido por la tensión respecto de O. Ahí tenemos nosotros el principio, ¿no? La segunda condición, y ahora aplicas fuerza por distancia. La fuerza normal 1 tiene un valor T por distancia 3. Fíjate, acá tienes T, fuerza por distancia. T por 3 igual. Momento producido por la fuerza de gravedad, acá tienes 150 módulo de la fuerza por distancia en metros 2, más el momento producido por la tensión, el mismo valor T por 1,5, acá sería más T por 1,5. Y resolvamos. ¿Cuánto nos queda acá? 3T menos 1,5. 1,5T, o sea 15 sobre 10. 15, saco quinceava, acá me queda 10, por 2, 20, y por el 10 que quedó en el denominador, 200. Ya finalmente ustedes lo van a verificar y contestamos ya, ¿no es cierto? Por lo tanto, la tensión solicitada tiene un módulo de 200 newton. Muy bien, ahí tienen ustedes
Lo reto, en todo caso, háganme la consulta a mi WhatsApp. Los reto a resolver este problema utilizando solamente la segunda condición de equilibrio. Un solo paso. Acá hemos hecho dos. Yo he utilizado la primera para considerar fuerzas iguales. Pero este problema se puede resolver con un solo paso. Sugerencia, el centro de momentos lo tienen que tomar fuera del cuerpo. Listo. Cuarto ejercicio. Bien, estamos llegando a la parte ya final de los ejemplos que, como ustedes ven, se centran su procedimiento de solución en el balance de momentos que nosotros realizamos, ¿no? En forma práctica como forma de garantizar que se cumpla la segunda condición de equilibrio. Y cuando se cumple tanto la primera como la segunda condición de equilibrio, nosotros decimos el equilibrio mecánico es total, ¿no? Cuarto, ahí lo tenemos, fíjense, también, este también es de allá de esta universidad, problemas bastante interesantes y seguramente con estas explicaciones yo estoy convencido de que van a ustedes a ampliar sus horizontes respecto a la forma, ¿no?, de solución. Vamos a darle entonces al análisis de este problema. Miren, la forma como yo explico incluso les permite a ustedes seguir la secuencia, tomar apuntes, dibujar a una velocidad adecuada como lo hacen en una clase en la universidad. ¿Sí? Y así ese ejercicio también fija los conceptos. Es una forma de aprender que yo sugiero mucho. Entonces, yo explico de una manera, ¿no? Como para que ustedes puedan comprender el análisis, conectar con la parte matemática y llegar finalmente a la solución haciendo el uso correcto de los principios de equilibrio. Estoy ampliando la escalera de mano. Dice que tiene una masa de 15 kilogramos, descansa contra una pared lisa y una persona que tiene una masa de 78 kilogramos está de pie sobre la escalera. Tal como se muestra, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de fricción que debe actuar en la base de la escalera para evitar que se resbale? O sea, en el punto C, donde hace contacto con el piso. Sin embargo, la pared es lisa. Miren los detalles que nos muestran, ¿no? La pared es lisa, o sea, el punto A, donde hace contacto, la fuerza es perpendicular. Resbala, ¿no? En esa pared, la escalera resbala. Y en el suelo no, aquí hay rozamiento. Vean, de hecho que hay rozamiento. La tendencia es a resbalar hacia la izquierda, pero el rozamiento lo impide. Justamente me piden el valor de la fuerza de fricción que debe actuar en la base de la escalera para evitar que se resbale. Qué bonito problema realmente. Y aquí lo que continúa es la realización del diagrama de fuerzas, cómo corresponde. Entonces, fíjense, la escalera tiene una masa de 15 kilogramos y te están indicando ahí el centro. Te están diciendo tácitamente, en forma sobreentendida, que ahí tú tienes que representar a la fuerza de gravedad sobre la escalera. ¿Qué les parece? Ahí está, vertical y hacia abajo, y tiene un valor de 15 por 10, 150 newton. Esa es la fuerza de gravedad. A ver, permítanme un momento, les voy a ilustrar una idea que les puede sorprender un poquito, pero para hacer algo distinto a lo que hemos hecho en el problema anterior, ¿ya? Voy a desplazar la fuerza de gravedad por aquí, ahí está.
actúa en el centro de gravedad vertical y hacia abajo, ¿cierto? Ya está, ahora sí, masa de la escalera 15 por 10, 150 newton. Ya, esa es la fuerza de gravedad o peso de la escalera. Ahora, la persona tiene 78 kilogramos, su peso es 780 newton por 10, ¿no es cierto? ¿Y cuánto carga sobre el piso, sobre el punto donde él se para? ¿Cuánto está cargando verticalmente? 780 newton. Ese es el peso de la persona. En este caso también yo lo voy a representar, ¿no es cierto? Ahí donde actúan los pies de la persona, está actuando la fuerza, ¿no es cierto?, con la que ellos, esa es la acción, pues, sobre el piso. Y la reacción es la normal que ustedes le llaman. Esa acción sobre el piso va a tener el mismo valor que su propio peso. ¿Cuánto es el peso, muchachos? A ver, el peso de esta persona, 78 por 10, les dije, ya está 780 newton, lo estoy colocando. Muy bien. Después vas a representar la fuerza de reacción tanto en el punto A, en la pared, fíjate, ¿ya? Esta es la fuerza normal en A y también acá en el punto C, mira. Esta sería la fuerza normal en C, en el piso. Hasta ahí, todo bien, ¿no es cierto? Vamos a indicar entonces una denominación o leyenda, ¿no? Acá, fuerza normal en A y perpendicular a la pared. Aquí, fuerza normal en C, perpendicular a la pared. ¿Ya? Y lógicamente, con esto nuestro diagrama de cuerpo libre sobre la escalera está completo. Ahí está completo el diagrama. Profesor, hay dos incógnitas, la fuerza normal en C, la fuerza normal en A. Nadie me dice nada hasta ahora. Bueno, no estoy en una clase presencial. Lo olvido a veces, muchachos. Aquí yo les dejo a propósito para que me indiquen, profesor, ahí la escalera resbalaría. ¿Qué cosa nos está faltando representar? Lógicamente, la fuerza de rozamiento. Esta que estoy representando en la base, en el pie de la escalera, sería pues en este caso una fuerza de rozamiento de tipo estático, una fuerza de rozamiento en reposo, ¿no? El cuerpo no desliza. Tiende a deslizar, pero no lo hace. Un poquito la idea de comentarles en el problema anterior de que ustedes resuelvan el problema buscando el punto, el centro de momentos fuera del cuerpo, y sí es posible, ¿no? Es como un artificio. Fíjense, yo voy a prolongar la línea de acción de la fuerza normal en la pared, que sería pues horizontal. Ahí está, ¿no? ¿Listo? Y voy a prolongar la línea de acción de la fuerza normal en C, en el piso. Fíjense, si una es perpendicular a la pared y otra es perpendicular al piso, estas líneas de acción son perpendiculares. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Ya, es ahí donde ustedes eligen este punto O fuera del cuerpo como centro de momentos. O centro de giro. Profesor, y el análisis es tal como ustedes lo han estudiado hace un momento. Lo mismo. O sea que la escalera giraría respecto de este centro de giro. Sí, pero no lo está haciendo. Porque los momentos, miren, la fuerza de 780 y la fuerza de 150, ahí estoy indicando el sentido en que producen momento. Respecto de ese punto, el momento es antihorario.
momento positivo. ¿Y quién contrarresta? Acá lo estoy representando nuevamente un poquito más que resalte, ¿no? ¿Y quién contrarresta estos dos momentos positivos? La fricción, pues date cuenta, mira. Respecto de O, la fricción produce un momento horario, ¿no? Contrario. Ahí es donde se enclava la escalera, ¿no? Y ya no resbala, ya no cae, tampoco giraría en el caso, pues. Si ustedes se notan, es la fuerza de rozamiento la que yo necesito y sería la única incógnita. Es así que ya saben lo que viene, ¿no? Voy a prolongar la línea de acción de cada fuerza, fíjate, la fuerza de 780 de la persona sobre la escalera, la línea de acción de la fuerza de 150 y la línea de acción de la tensión no necesito prolongar. Ahora quiero que noten ustedes las distancias que necesito en este caso. Del centro de giro a la línea de acción de la fuerza sobre la escalera, la fuerza de los pies sobre la escalera, ya se dan cuenta ustedes ahí. ¿Cuánto es esta distancia? Esta sería a la línea de acción de los pies sobre la escalera, ¿no es cierto? Ahí estoy indicando la condición de perpendicularidad también. Ya esa distancia, ahí está, ustedes lo leen abajo, 1,5 metros. Fíjate. Ahora la distancia de la línea de acción del punto O a la línea de acción de la fuerza de gravedad, mira, ahí está. Hasta ahí nomás. Del punto O a la fuerza, a la línea de acción de la fuerza de gravedad sobre la escalera. Esta distancia también te la están dando abajo. En la figura dice claramente 1 metro. Ya está, mira, ve. Y la distancia del centro de giro O a la línea de acción de la fuerza de rozamiento, fíjate, es esta que estoy dibujando verticalmente. Y esa distancia sería los 6 metros, ¿no? Que nos están dando también como dato. Eso es todo. Entonces, por la segunda condición de equilibrio, eso es lo que estamos proponiendo ahora en la parte inferior. Por segunda condición, ustedes van a indicar así, un balance, ¿no? El momento producido, el momento producido por la fuerza de 780 newton respecto de O, más el momento producido por la fuerza de 150 newton respecto de O, esto a que es igual al momento producido por la fuerza de rozamiento estático respecto de O. Y aplicas fuerza por distancia. Para la fuerza de 780 sería el valor de la fuerza 780 por la distancia 1,5 metros. Más para la fuerza de 150 sería el valor de la fuerza 150 por la distancia, que en este caso es 1 metro. Y esto lo igualamos con el momento de la fricción, que sería el módulo de la fuerza por la distancia 6. En este caso tenemos, vamos a obtener el resultado de esta operación. Ya en este caso, 780 por 1,5, o sea, por 1 y la mitad de 1. Es 780 más la mitad de 780, que es 390. Sumado con 780 tenemos, ¿cuánto?
1170, ¿no? Más 150, 1320, dividido entre 6. Ya, finalmente tenemos nuestra respuesta. Por aquí voy a indicar la respuesta, por lo tanto, entonces, la fuerza de rozamiento estático solicitado tiene un valor de 220 newton. Y es así como ustedes llegan a la respuesta. Sí. Quiero resaltar en todos los ejercicios la importancia de realizar correctamente y ubicar en el lugar correcto cada una de las fuerzas para poder determinar, ¿no?, la distancia que hay del punto a la línea de acción. Y esto finalmente concluye en el balance, ¿no es cierto?, en el equilibrio del momento producido en uno y en otro sentido. Muy bien, estamos finalmente culminando, ¿no?, con esta presentación para ustedes. Una vez más, hagan uso de ella, aprovechen, fórmense en cuanto a estos conceptos básicos que estoy seguro ustedes van a sentir su utilidad en el día a día. No descuiden la práctica constante, la práctica hacia el maestro. Ya yo los voy a ver en la siguiente publicación. Una vez más, agradecido por la preferencia. No olviden suscribirse a este canal. Sé que están aprendiendo, me lo están manifestando. Y también, ¿no?, envíenme sus problemas para yo incluirlos en las publicaciones. Saludos a todos.